Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Saludamos a todos los que están de vacaciones. Nosotros aquí nos mantenemos dialogando y tratando de aportar a muchos temas de país. Estamos a menos de 2 meses ya de las elecciones generales del 30 de noviembre y dos expertos que nos acompañan hoy nos van a dar algunas líneas de la responsabilidad que tiene el Registro Nacional de las Personas en el proceso electoral. Quiero saludar a nuestros invitados, doctor Augusto Aguilar. Encantado, mucho gusto estar aquí. Expresidente del Consejo Nacional Electoral, un hombre con mucha experiencia en procesos electorales, y el licenciado Rolando Catán, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Buenas noches y gracias por su tiempo, Rolando. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto poder compartir con el pueblo hondureño. Tu programa es un punto muy importante para la generación de opinión de las personas y nosotros aportar cuál es nuestro trabajo, ayudar a la consolidación y a la construcción de confianza en la ciudadanía en el proceso electoral y nuestro rol cada uno de las diferentes puntos de la cadena de valor del proceso electoral. Bueno, y me quiero quedar con usted para entrar en detalles porque ustedes son los encargados de remitir el padrón electoral, rondará en los 6 millones aproximadamente, no tenemos una claridad, el Consejo Nacional Electoral es el que va a dictar las pautas, pero ¿cómo ha ido el proceso? ¿Se han logrado superar algunos impases que se tenían? Quiero que me hable en principio del papel que se ha jugado con los hondureños que tramitaron su DNI, quiero empezar con eso, Rolando, en los Estados Unidos, porque ustedes han estado con una acción muy puntual sobre esa documentación. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Mira, en el año 2021 se venció la tarjeta de identidad, para decir la azul, algo lo que nosotros le llamábamos la identidad. Definitivamente para los hondureños en el extranjero, que tuvieron un año de extensión del plazo de vigencia, y a partir de ahí los hondureños se ven en la necesidad de tramitar el documento nacional de identificación para poder hacer para poder acceder a todos los servicios públicos, pasaportes, auténticas, todos los servicios consulares que se dan. Para llegar a esa decisión que tomó el Congreso de hacer el vencimiento, teníamos que tener un marco previo. Ese marco es que todos los consulados, todos, no solo en Estados Unidos, todos los consulados de Honduras en el exterior, tuviesen esos kits que está mostrando en pantalla. Algunos consulados tienen 5 kits, otros 4, 3, 1, dependiendo del tamaño y la carga de hondureños que tenga cada consulado. Los consulados, por ley, los cónsules son registradores auxiliares. Las competencias del Registro Nacional de las Personas, constitucionalmente, son en el territorio nacional y también en nuestra ley especial del Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, junto con Cancillería se organizan consulados móviles. En esos consulados móviles nosotros acompañamos a la delegación de los servicios de Cancillería y también de Migración para atender a los hondureños. Estados Unidos, por ejemplo, es un territorio de alrededor de 9 millones de kilómetros cuadrados. Honduras tiene 112.777 según el la última medición del territorio nacional. Y nosotros tenemos en el territorio nacional 350 oficinas con todos los registros auxiliares y en Estados Unidos 19 consulados. Por eso se hacen los consulados móviles, para acercarnos a los territorios donde los hondureños están y poderles facilitar ese trabajo. Yo puedo decir que en estos 4 años hemos tenido una labor muy exitosa, hemos documentado 500.000 personas, voy a hablar en números redondos, 500.000 personas en todo el mundo, de las cuales la mayor carga es en Estados Unidos. A esas personas se les ha impreso el documento nacional de identificación
y estamos teniendo un nivel de asistencia o de apersonamiento de los ciudadanos a recoger su documento del 30%. ¿Por qué sucede esto? Los hondureños van, tramitan su DNI y con ese trámite ya existen en el sistema y pueden sacar su pasaporte que se les entrega de forma inmediata. El documento nacional de identificación no se imprime de forma portable. Se debe de imprimir en Honduras y, sin embargo, estamos trabajando por poder poner una fábrica en Estados Unidos en el futuro para poder facilitar ese trabajo. Pero por lo pronto se imprime en el territorio nacional y deben de esperar a que llegue ese documento. Eso ha generado, y esta es una normalidad en nuestros procesos democráticos, la desconfianza. Nosotros hemos viajado y hay unos comunicados de prensa y pueden ver en las redes del Registro Nacional de las Personas a los consulados para ver que los DNIs están en sus sobres, esto es muy importante, y están disponibles para todos los hondureños que todavía no los han reclamado. Hace un año presentamos, nosotros no tenemos iniciativa de ley, pero presentamos la necesidad de una ley al Congreso Nacional para que los hondureños en el extranjero puedan autorizar mediante su biometría la entrega de terceros mediante el envío del correo postal en Estados Unidos. El correo postal en Estados Unidos es una de las instituciones de más confianza en ese país. Se armó un escándalo, no se entendió muy bien, dijeron que otra vez iban a andar con las identidades en la mano, etc. La ley a nosotros solo nos permite entregarle un documento nacional de identificación al titular, a una persona que esté debidamente acreditada con la carta poder, o al representante legal de por ejemplo, una persona entre los 18 o 21 años, o alguien que vive en condición de discapacidad. Estos programas ojalá sirvan también para que todos los hondureños que estén en el extranjero se apersonen en los consulados y vayan y soliciten su documento. Lastimosamente, hay muchas condiciones externas que están pasando en Estados Unidos que están evitando que nuestros hermanos que han emigrado puedan acercarse a las diferentes oficinas consulares. Rolando, hay un elemento, Rolando, solo un momento aquí, ya vamos a darle la participación al doctor Augusto Aguilar, porque esto es oportuno que se aclare y que se diga ahora que estamos ya en la recta final del proceso electoral, porque justamente sobre este elemento que señalaba el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, se ha hablado mucho que por ahí se podría estar montando un fraude porque esas DNI no se sabe quién las tiene. Usted me dice que ya verificaron que efectivamente están algunas ahí en los consulados, que no se pueden entregar a terceros. ¿Cuántas son en promedio? ¿Y qué puede pasar en estos días? Porque déjenos claro, entrega es personal, no es que Augusto Aguilar, porque lo conocemos y sabemos que es una persona responsable que conoce de los procesos electorales, que Rolando Catán igual le va a decir, deme este paquete, me lo llevo porque son de amigos míos. Eso lo garantizan que no va a ocurrir aun y cuando la queja se presenta en algún sector de la oposición porque los consulados son manejados por el partido de gobierno. Para ser muy claros en la respuesta y en la consulta, licenciado Catán. Sí, nosotros hemos buscado desde que iniciamos nuestra gestión a quitar las arenas, los rings, el ring político del Registro Nacional de las Personas. Los partidos políticos ganan mucho en la medida que tengan menos lugares a donde ir a la batalla. ¿Y a qué me refiero cuando quito una arena? En algún momento, cuando las identidades se daban, por ejemplo, sin sobre, esto estoy hablando de hace 5 años, usted le entregaban la identidad así en la mano. Entonces los registradores o los cónsules podían decir, aquí están los de este partido, aquí están los del otro, voy a ir a votar estas allá. Aparecían las identidades tiradas en medio de matorrales, se imprimían a diestra y siniestra. Ahora todo documento nacional de identificación sale del Registro Nacional de las Personas en un sobre anónimo. ¿Ya? Entonces, digamos, ahí eliminamos ese riesgo de que digan esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta escondela, esta guardala. Todas están en el sobre. Yo te acabo
de enviar, Rosendo, para que lo pases a producción, el video que tomé yo de la ventanilla del consulado de Miami. Ahora, nosotros estamos dándole a Cancillería, ¿ya? Y esto debo reconocerlo, hay una apertura de Cancillería para construir la confianza del proceso, nuestro software de entrega de inventario, para que ellos también entreguen con validación biométrica cada uno de los DNIs, para que puedan escanear el sobre y que entren al control de inventario nuestro, en un submódulo de inventario. Porque ¿qué pasaba antes? Nosotros sacábamos de nuestro inventario cuando la entregábamos a Cancillería y Cancillería nos enviaba informes de las cantidades de documentos de identificación que tenía. Y de esto podemos hablar mucho en función, bueno, ya dije que alrededor del 30%, entonces hay 260,000 documentos nacionales de identificación que están pendientes de ser retirados. Recogido 130,000 documentos, eso es lo que hemos entregado en Estados Unidos. Sin embargo, Rosendo, a partir del trabajo que hizo el Registro Nacional de las Personas, con la nueva captura biométrica de todos los hondureños, de poner la biometría al alcance de todos, y lo que platiqué contigo cuando iniciábamos nuestra gestión, ahora se vota con biometría. La identidad por sí misma no va y vota. Nuestro proceso electoral adquiere ya lo que es una identificación segura. Una identificación segura es cuando tienes 2 de 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores posibles? Algo que yo tengo, algo que yo sé o algo que yo soy. La biometría es algo que yo soy y algo que yo tengo es el Documento Nacional de Identificación. Además, no se vota en los consulados. Puede votarse en los consulados si así lo decide el Consejo Nacional Electoral. El voto en el extranjero es una página en blanco hoy por hoy. Yo sé, por la fuente y la cercanía con que trabajamos con el Consejo Nacional Electoral, que ya está en discusión el borrador del reglamento. Pero la ley da amplias facultades al Consejo Nacional Electoral para la elaboración de ese reglamento. Es decir, que dependerá del Consejo Nacional Electoral establecer los candados, los pesos y contrapesos que ayuden a toda esta discusión que se ha generado a construir un marco de confianza en el proceso electoral en el extranjero. Es decir, el Consejo Nacional Electoral puede decir los centros de votación serán elegidos por unanimidad por los partidos políticos y sus representantes para el voto en el extranjero, y la Junta Receptora de Votos deberá cumplir estas y estas y estas características, y poder generar la confianza necesaria al proceso electoral. Muy Hay bien. algunos vacíos, por ejemplo, a la hora de decir la cartografía electoral, que la ley habla de lugares poblados dentro de un municipio y también deben de ser definidos en el reglamento. Muy bien. Doctor Augusto Aguilar, Sí. gracias también por acompañarnos. A menos de 2 meses de las elecciones, ¿se puede montar un proceso para voto en el extranjero con todas las dificultades que ha representado? No sé si usted recuerda los números cuando usted rectoró el órgano electoral, pero nunca se ha ido a una votación que vaya más allá de los 10,000, que es un derecho que le asiste a esa diáspora hondureña, que es la que sostiene la economía con la remesa. Este año, para citar un caso, van a ser más de 10,000 millones de dólares los que nos enviarán estos valientes hondureños. ¿Cómo organizar un proceso que quite ese fantasma del fraude? Me parece muy asertiva la explicación que ha dado Rolando para ir quitando todo esto de la mente del hondureño por la enorme cantidad de DNI que están sin ser retirados. Buenas noches nuevamente, doctor. Sí, buenas noches. Fíjese que hay algo que es importantísimo decirlo ahora, porque la mayoría de las personas no están bien informadas sobre esto. El voto en el exterior no es obligatorio. No está como que obligue la ley a que se haga el voto en el exterior. Eso es una potestad, es potestativo. El Consejo Nacional Electoral puede decidir no hacer el voto en el exterior. Y también tiene todas las facultades para poder, si acaso decide,
definir en qué lugares, en qué países es que puede realizarse o hacer toda la dinámica y el procedimiento para que se haga el voto en el exterior. Por eso al principio creo que la primera vez solo se hizo en 6 ciudades y poco a poco ha ido aumentando. Ahora creo que hasta en España se van a ubicar centros de votación. Ahora bien, es que esto ha sido una evolución. Imagínese usted que en el 2001 hubo un acuerdo entre los partidos políticos y sobre esto también influyó de parte de la ayuda internacional para separar, porque antes era una sola institución. El registro era una dependencia del organismo electoral. Y en el 2001 se hicieron el acuerdo firmado por los 3 partidos, por los partidos políticos más importantes, y ahí se decidieron varias cosas. Una de ellas, separar el registro nacional de las personas del organismo electoral. 2, hacer más cortos los periodos de campaña electoral, de propaganda y publicidad. 3, se incluyó la inhabilidad para el presidente del Congreso Nacional para poder optar a la presidencia de la República en el siguiente periodo. Que eso después se reformó y abrieron la pesa. Claro, ¿y sabe por qué se reformó? Porque se estaban violentando los artículos pétreos. Porque al agregarle una inhabilidad más, era parte de un artículo, del artículo pétreo. Por eso fue que Micheletti se fue en amparo a la Corte Suprema y ahí se resolvió el problema de él y eso sirvió para resolver el problema también a Elvin Santos, porque el texto original de la Constitución dice que deben ser 3 designados y no un vicepresidente. Por eso el periodo de Elvin Santos como vicepresidente prácticamente quedó nulo, porque eso no aparece en la Constitución de la República, la figura del vicepresidente. Y ahí está, que dice que son 3 designados. Por eso se impuso el mismo amparo que presentó Micheletti, que lo favorecieron, porque la Constitución de la República eso dice, y favoreció también a Elvin Santos. Ahora, en lo que platicaba, nos decía el señor Catán, él tiene mucha razón. El registro por ley, usted lo sabe bien, proporciona la información al organismo electoral. Los nuevos electores, los que se han ido incorporando, todo eso de información, pero la depuración del patrón o del centro electoral lo hace el organismo electoral, pero tomando información de otra institución. Es decir, que ya en estos primeros días de octubre sí, ya tendremos claro con sí, cuántos hondureños habilitados exactamente hay para votar. Porque fíjese que del total de electores, al depurarlo, hay que separar a los que están condenados, que tienen sentencia firme. Esos no pueden ejercer el sufragio. Los de las Fuerzas Armadas, si aparecen ahí, tampoco. La policía tampoco. Entonces, a eso se hace le corresponde al organismo electoral. Y ahí va a quedar claro también, bueno, cuántos eventualmente podrían votar en el extranjero si así lo decide el órgano electoral de habilitar juntas receptoras de voto en Estados Unidos y España. Sí. Y se hace con las mismas reglas, con los mismos procedimientos que se hace a nivel nacional. Es decir, las juntas receptoras de votos integradas por 5 miembros, 1 por cada partido político, porque son 5 los que van a participar, 5 propietarios y 5 suplentes. Es más, puede organizarse incluso, queda a potestad del organismo electoral, de integrar un consejo local, un consejo local, porque los organismos intermedios para el tiempo de las elecciones, del Consejo Nacional Electoral, los consejos departamentales, los consejos municipales y la junta receptora. Entonces puede organizar
esos organismos intermedios, si así lo desean. Por supuesto que eso implica mayores costos, pero por lo menos las juntas receptoras de votos, esas sí se instalan y generalmente se desplaza personal del organismo para irlos a organizar, juramentar si es posible y proporcionarles todas las facilidades para que pueda realizarse la elección. Muy bien, hago la pausa. Rolando Catán, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, y el doctor Augusto Aguilar, experto en política, están esta noche con nosotros al banquillo. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor Augusto Aguilar, con su experiencia, ¿qué recomendaría? ¿Que haya voto en el extranjero o, visto todo lo que ha ocurrido y para evitar incluso hasta la salvación, vamos a plantear ese punto, de muchos compatriotas que puedan ir a votar, pero que por ahí puede estar el ICE? Hay mucho hondureño indocumentado en los Estados Unidos, que ya sabemos las decisiones que ha tomado el presidente Trump con sus políticas migratorias, y eso puede ser un punto también hasta para detenciones masivas. Es solo una generalidad que planteamos, no lo estamos afirmando, pero son consideraciones que están en el escenario, doctor. Claro. Mire, el voto en el exterior me parece a mí que es necesario. Y es muy, diríamos, es como darle un derecho y mantener el contacto y el arraigo de los que viven en el exterior, que por razones diferentes se han ido con su país, con su nacionalidad, con sus símbolos y con todo lo que representa el patriotismo. La verdad, se lo voy a decir con toda sinceridad, por el conocimiento que yo tengo, casi todos los países que tienen voto en el exterior no les va muy bien, porque es muy difícil, hay tantos problemas que se presentan, excepto en los Estados Unidos. Ahí les funciona porque existe el voto por correo. Es lo que justamente decía Rolando, que tienen un sistema de correo que es un ejemplo para el mundo. Bueno, tienen el voto anticipado. Exactamente. Entonces, el Consejo Nacional Electoral perfectamente o tiene toda la potestad para poder organizar y establecer el voto por correo. Porque la ley electoral le da esa facultad. Y fíjese que hay una cosa que muchas personas desconocen. El voto electrónico en Honduras está aprobado desde el 2004. A mí me tocó, yo era el presidente de la comisión de dictamen de la ley electoral que se aprobó en el 2004 y le da facultades al tribunal en este tiempo para implementar sistemas de votación y escrutinio, incluyendo el voto electrónico. Que nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho, pero en esta vez también está contemplado. Quiere decir que el organismo electoral, si así lo decidiera, puede establecer el voto por correo, el voto electrónico, es decir, todo, tiene la libertad para hacerlo. Rolando, ¿cuál es el sistema de planificación que se tendrá para estos días donde ya sabemos el papel que juega la clase política visitando las diferentes oficinas del Registro Nacional de las Personas para la entrega del documento? No hay, por lo menos, opciones para que aparezcan particulares con identidades, que este ha sido otro de los problemas que históricamente han involucrado al registro en dificultades. Eso ya no va a pasar. El dueño la va a reclamar y punto. Por favor. Sí, y también la forma en la que se solicita. Nosotros hemos generado muchas oficinas de acceso, hemos puesto kioscos móviles. Las personas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, para solicitar su identidad, van a un kiosco, y ahora que está de forma gratuita, ahí se valida su biometría. Cuando no está el periodo de amnistía, la pagan con la tarjeta y está en 3 días. ¿Por qué el kiosco está en 3 días y en una oficina se puede tardar 15? Esto es por la forma en la que nosotros imprimimos. Nosotros cuando imprimimos municipios y departamentos, porque deben de ir todo el lote ordenado para después enviarlo a la cadena de logística que va a todos los municipios. Entonces, por ejemplo, hoy se está imprimiendo Lancho, mañana se imprimirá Lloro, al siguiente día se imprimirá El Paraíso,
Pero los kioscos se imprimen todos los días. Es decir, yo todos los días mando a impresión el departamento que estoy trabajando más lo que se solicitó en los kioscos. Por eso es que eh, tienen una asistencia, digamos, VIP. Y lo que queremos es que los tramitadores que tradicionalmente rondaban alrededor del Registro Nacional de las Personas sea ahora la tecnología y que los ciudadanos tengan la posibilidad de autogestionarse todos los trámites necesarios. Y esto sin entrar a la app, que ya pueden sacar sus partidas de nacimiento, etcétera. Pero es ese espíritu de que los ciudadanos puedan tener ese sentido de autogestión. Por nuestra parte debemos de estar listos con materiales. Ya hemos comprado y adquirido los documentos en el plástico virgen, el documento listo para enviarlo a la fábrica, para personalizarlo. Tenemos suficientes plásticos, no vamos a tener problemas. El plástico es un decir, ¿verdad? Porque al final usamos policarbonato, pero tenemos esa existencia, tenemos muy fortalecida toda nuestra red de envío y de logística a los municipios, contamos con este sistema de inventario, nuestra planificación al final es el calendario electoral, eh, para dar un aporte cuando se está hablando en el voto en el extranjero. Las soluciones son muchas y los países las hacen de forma diferente. Francia, España, por ejemplo, trabajan en función de un padrón electoral en el extranjero. Los ciudadanos van a la embajada y en la embajada muestran su voluntad de votar y después ya el organismo electoral manda a las embajadas las personas que se habían inscrito para votar. Y esto solo por poner un ejemplo de cómo se hace en otros países, ya pusieron el ejemplo de Estados Unidos también, y las soluciones son múltiples. Lo que genera un problema en el país es la incertidumbre. Y yo creo que debemos de trabajar y saber que la ley tiene sus plazos, no ha habido un incumplimiento, el Consejo Nacional Electoral está dentro del periodo y ya estamos a unas semanas, al terminar la semana morazánica en octubre, ya tendremos, digamos, luz de la ruta que se seguirá con respecto a los hondureños en el extranjero, la cifra final del censo. Y aquí quiero aprovechar, haciendo algo que no me lo has preguntado, pero que estuvo la semana pasada en chats y que escala de alguna forma, que el Registro Nacional de las Personas ha documentado 450,000 nicaragüenses, etcétera. Primero, nosotros solo le podemos dar el documento nacional de identificación a los que son hondureños, a los que consta un registro en nuestros libros desde que nacieron, desde hace 18 años, y al cumplir esa edad se les da el documento nacional de identificación. Segundo, el doctor lo sabe bien y todos los que están de alguna forma vinculados en las campañas políticas, los partidos políticos son graníticos. Y cada grano, en este caso, de esa estructura, es un centro de votación o una junta receptora de votos. Y conocen al pie de la letra cuántas personas están dentro de la carga electoral en un centro de votación. Y la ley prevé las publicaciones periódicas en diferentes momentos de los censos preliminares. Ya hay una publicación del censo preliminar en donde los partidos políticos pueden revisar el censo y que no hayan crecimientos ni variaciones significativas. Y este trabajo se hace de tal forma que, por ejemplo, el Liceo Español en Tegucigalpa tuvo un crecimiento de 1.400 personas debido a los migrantes que retornaban y hacían su trámite del documento nacional de identificación en la oficina del Registro Nacional de las Personas y se domiciliaban al carecer de un domicilio local en el Registro Nacional de las Personas en Colonia Palmira. Eso incrementó en 1.000 personas y todos los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral, vio esa variación y la tuvimos que discutir y decir esto se deben a estos hondureños que vienen y están temporalmente en el país, en un periodo de vacaciones, tienen un domicilio fijo en el país, etcétera. Así que el control del censo es algo, además, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
Recordemos que andaban haciendo un censo cuando se andaba moviendo eh, José y María. O sea, ese control político ha sido siempre parte. Y a mí me preocupa mucho que surjan esas campañas, me preocupa mucho que personas conocedoras se alarmen porque hay muchos sinsentidos en eso de darle un documento a una persona que no es. Yo, para poder tener algunas respuestas, revisé en los últimos 10 años, año a año, las diferentes naturalizaciones que se han inscrito en el Registro Nacional de las Personas y ningún país excede los 200. O sea, en 10 años, todos están debajo de los 200 en las naturalizaciones que se inscriben mediante gobernación. Muy bien. Doctor Augusto Aguilar, y este era un punto clave. Ya íbamos a entrar a eso de las más de 400.000 identidades. Ahí anda rebotando en redes sociales para ciudadanos nicaragüenses. Pero sí hay hondureños que tienen dos identidades. O sea, dos DNI. O hasta tres pueden tener, más ahora que está gratis, porque aunque yo tenga mi documento, puedo ir ahora mismo y hacer el trámite y me lo entregan en tiempo y forma y tengo dos. Pero no es que voy a votar dos veces, aunque sí hay algunos que lo intentan. El incorporar, me hablaba del voto electrónico, el incorporar tecnología, ¿qué garantía da que no se va a prestar en un cantón electoral a un doble voto? Sí. O a que una persona, o el otro extremo, Sí. que no vota, terminen depositándole su sufragio. Sí, vea, ahora es muy difícil que se haga ese tipo de faltas o de delito, porque es un delito electoral, porque acuérdese que se ha incorporado la lectura de la huella dactilar y eso de alguna manera controla o es un candado para que una persona pueda votar dos veces. El hecho de que tenga dos documentos de identificación, eso pues no tiene mayor importancia porque el número es el mismo, la huella dactilar es la misma, eso no La firma en el tiene mayor, cuadernillo. y la firma es la misma. Entonces lo que sucede, y fíjese que esto desde hace tiempo se discutía en el Congreso, como yo fui diputado 2 periodos, que debería de ser cobrada la reposición, aunque la haya perdido o que se le haya... Que efectivamente así era cobrada, Así pero era. los Es políticos, cobrada, ahorita hay un periodo. sí, hay un Sí, periodo ahí de sí. libertad. Debe cobrarse algo para evitar eso, de que por un antojo, diríamos, andar 2 o 3 o más tarjetas de identidad. Entonces, y eso ha sucedido. Ahora, yo quiero reconocer que realmente en el Registro Nacional de las Personas se ha evolucionado favorablemente desde hace ya algunos años. Imagínese que antes, y él lo sabe muy bien, señor Catán, los registros, el Registro Nacional de la Persona con sus oficinas en los municipios, los municipales prácticamente eran independientes y por eso se producía tanto fraude, porque los registradores de los pueblos extendían partidas de nacimiento falsas y con eso podían Ya ocasionar una después lo tarjeta de identidad. legitimaban. Claro, lo legitimaban. Ahora no, porque ahora no solo existe toda la documentación registrada en los municipios, sino que también hay copias aquí en el Distrito Central, en las oficinas centrales del registro. O sea que se ha evolucionado bastante. Y luego la calidad del documento de identificación también se ha perfeccionado. O sea que se ha avanzado bastante. Quiero agregarle una cosa Y que... seguiremos avanzando, Sí, doctor. Con por sí, ejemplo, el claro, proyecto de menores es algo que a 18 años exactamente, nos va a sí. poder permitir tener la biometría y combatir Sí, yo sé, sí, claro, desde raíz el tema de suplantaciones, por ejemplo, que claro, puedan se existir. ha avanzado muchísimo en eso y ha disminuido enormemente. Si antes, cuando llegaban los días de las campañas electorales, como usted lo mencionaba y lo mencionaba Catán también, habían personas, activistas, que iban a recoger la cantidad de identidades y después las Sí, yo entregaban o recuerdo no. que hasta en el crematorio Hasta aparecía un aparecían los manojo de sí, identidades. eso y ahora no se produce.
Hay un elemento que yo quiero agregarle. Fíjese que con esto del voto en el exterior, como está relacionado con lo que estamos hablando, algunos países, como es el caso de Ecuador, como una forma de estimular a la población que vive en el exterior o a los electores para que vayan a votar, han reformado la Constitución, incluyendo diputados en el exterior. Eso sería una reforma a futuro. ¿sí? Un diputado por el estado de la Florida, por decir algo. Exactamente, por decir algo. Entonces tendría que reformarse la Constitución. Entonces necesita reforma constitucional porque nuestra Constitución dice que son 128 diputados. ¿Y sabe por qué se puso el número de 128? Porque antes era un diputado por cada 50,000 habitantes. Si no se hubiese reformado la Constitución en señalar o establecer una cantidad fija de 128, a estas alturas tuviéramos como 300 diputados. Como los congresos de la China. Muy bien, quiero hacer una pausa. Vamos a aprovechar la pausa. Luego seguimos aquí en este diálogo sobre las responsabilidades del Registro Nacional de las Personas en las elecciones del 30 de noviembre. Ya regresamos. Bueno, seguimos al banquillo. Está con nosotros el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, el licenciado Rolando Catán y el doctor Augusto Aguilar. Si no está el biométrico, porque usted me dice que la identidad, como la conocemos, o DNI, tiene una protección de primera, además de la huella dactilar. ¿Se puede prestar para que alguien vote en varias ocasiones al carecer de ese aparato tecnológico, doctor? Siempre existe el riesgo. La verdad es que ningún sistema electoral es perfecto. Pero hace un fraude como lo han planteado, no, porque hay documentos que están en Estados Unidos sin reclamar, que aquí hay otra cantidad que está pendiente de entrega. Sí. Yo en ese sentido soy optimista, en el sentido de que no es tan fácil ahora, porque no solamente es la huella dactilar. Yo he dicho, lo he mencionado de manera así como figuras, que el proceso nuestro tiene 5 candados para evitar lo que estamos suponiendo. En primer lugar, tiene que presentar su documento de identificación. En segundo lugar, tiene que estar inscrito o aparecer en el censo de la mesa. Tercer lugar, hay un cuadernillo que es el que tiene que firmar. Cuarto, tiene la tinta indeleble. Mire cuántos. Y por supuesto el sistema biométrico, que me imagino que si acaso no se pudiera instalar en este proceso electoral y los subsiguientes en algunos lugares, pero no son tan determinantes porque en el 80% de las ciudades más importantes van a haber centros diríamos, va a haber conectividad y va a haber energía eléctrica. Lo importante es saber qué porcentaje de la población va a acudir a los centros de votación en donde sí existen todo el equipo, incluyendo el biométrico. Porque aquí se ha manejado un concepto equivocado, y ya sabemos eso que tiene su historia, lo de tal voto rural. Ahora en Honduras, y lo sabe muy bien usted, Catán, ya no es tanta el voto rural. En las 10 ciudades más importantes del país existe aproximadamente entre el 70 y el 80% de la población. ¿Decide ese voto un proceso electoral más allá de lo que podemos esperar del famoso voto rural? Ya contado el 80% es totalmente irreversible, un resultado. Entonces... Aunque una vez no pasó eso, ¿verdad? Por eso es la pregunta de insistencia. Sí, pero es que en esa... Sí, en eso es muy importante las variables de los análisis que se hicieron cuando se altera alguna tendencia. En estadística y sobre todo el Consejo Nacional Electoral, con herramientas como el TREP, etcétera, es muy importante la representación de la muestra y la forma en la que se cargan. Cuando una tendencia, en algunas elecciones, no solo en Honduras, en cualquier parte del mundo cambia, es porque los flujos y las cargas
no obedecen a una correcta distribución estadística de la muestra. O sea, una alteración en eso obviamente cambia tendencias. Si nosotros, por ejemplo, se cargan todos los municipios menos todo lo que es el Valle de Sula, yo le aseguro que en esa carga los resultados variarán cuando se cargue el Valle de Sula, porque tendrán ciertas preferencias en esa área, o después, o si decimos, si después se carga el Distrito Central, etcétera. Pero es cierto lo que dice el doctor Aguilar, en el sentido que estas cargas ya son tan fuertes que ya generan un Pareto. Ya, digamos, el 80% del resultado está concentrado en ese 20% La de carga lugares donde electoral, está la población. sí, perdón, licenciado Catán, la carga electoral mayor de Honduras, corrobóreme este dato, ¿es ahora San Hoy Pedro por hoy, Sula o sí, no, o se mantiene Tegucigalpa? el Valle de Sula. Pero como municipio, ¿dónde está la mayor fuerza electoral de Honduras? ¿Es el Distrito Central o ya modificó? Como municipio del Distrito Central. Lo que pasa es que si usted piensa en San Pedro, usted no sabe cuando ya está en Choloma, cuando está en Villanueva, cuando está en La Lima. Entonces, si usted toma todo el Valle de Sula, Es una ya es la fuerza zona enorme más electoral. probable. Le voy a decir Sí, algo sí. importantísimo. Sí, doctor. De acuerdo a la Constitución de la República, la cantidad de diputados Debe ser modificada ya. No, la cantidad se mantiene. No, por departamento. La distribución ya sería diferente. Sí. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar brevemente. La Constitución de la República establece que debe haber un cociente nacional que consiste en sumar todos los votos que se obtienen en la última elección y dividirlo entre 128. Tantos cocientes que tiene un departamento, tantos tiene cocientes. Si en este momento se aplicara eso, y está aprobado en la Constitución, Tegucigalpa tendría sus mismos 20 diputados, pero No, vamos a ver, 23, Francisco perdón, Morazán, sí. 23, Francisco Morazán lo conservaría. Pero fíjese que el departamento de Cortés, Catán, Sí, debería de tener, de acuerdo a la Constitución, 25 diputados en vez de 20. Sí, y de esos son sí. los grandes procesos electorales de cambio que ojalá un día lleguen, porque hay departamentos con carga electoral enorme. Voy a hablar por El Paraíso. Sí. Tiene la cuarta ciudad en padrón electoral de Honduras, la ciudad de Danlí. Sí. El Paraíso solo elige 6 diputados y con esa modificación que debería aplicarse, que nos da cuenta el doctor Augusto Aguilar, el Paraíso debería tener 8 o 9 diputados y retirarle a Santa Bárbara, retirarle a Choluteca, y exacto. retirarle a Lloro. Pero ya sabemos qué va a ocurrir. Sí. Esta sería una hecatombe política que la vamos a hablar seguramente, si Dios nos da vida, con algunos políticos, y ojalá que empezando el gobierno o empezando el cuatrienio, porque plantear esos temas ahora mismo es un completo una carga política, desorden electoral. Rolando. Rosendo, un aporte a los candados que mencionaba el doctor Aguilar. Es bueno que los hondureños estén domiciliados en el extranjero, porque uno de los riesgos que existían antes es que nuestros hermanos que han emigrado, la diáspora, estaban domiciliados en cuadernillos de centros de votación en el territorio nacional. Y entonces, eso en blanco, y luego con entregas de identidades, etcétera, sí podía ser susceptible a lo que comúnmente dices, llenaron las urnas. O sea, a ver cuánto, o inflaron las urnas, etcétera. Entonces, la exactitud de los habitantes de cada lugar poblado que constituye un centro de votación, una junta receptora de votos, es una fortaleza del proceso electoral. Y a mí me gusta mucho este programa porque nosotros hemos podido sentir desde nuestra posición el miedo que existe en la población y el miedo que constantemente se está caldeando.
No es nuevo el uso del miedo para las campañas electorales y lo están usando todas las fuerzas políticas. Sobre este punto, Rolando. Yo a veces tengo adversarios dentro de mi partido, etcétera, por buscar trabajar en los consensos. Pero ¿cómo se construyen los consensos? A partir de todas las desconfianzas. Sí. Cada vez que un comisionado, compañero mío, presenta una desconfianza, fortalecemos el proceso, porque lo que existe es la voluntad en generar el control para cada una de las desconfianzas que se generan. Entonces, es muy importante que la sociedad diga todas las desconfianzas que puedan ir teniendo en el proceso, pero también vigilen la construcción de los pesos y contrapesos que se generan, y eso genera unidad Aquí tengo un interrogante que surge. institucional. Sí, hay un interrogante que siempre surge con estas dudas que se introducen al debate. Un ciudadano hondureño tramitó su DNI en la ciudad de Miami. Vamos a poner ese ejemplo. Allá está su DNI en la Florida. ¿Cómo lo registra el sistema para la votación? Porque ese ciudadano que se empadronó, vamos a usar este término, en Miami, Florida, es originario de la colonia Hato de Enmedio, aquí en Tegucigalpa. En el censo, ¿cómo aparece? ¿Con registro de allá de la Florida o como él tenía identidad con 0801 y con domicilio en el Hato de Enmedio, aparecerá en el cuaderno electoral aquí o allá? Excelente pregunta, Rosén. La ley prima el espíritu del voto domiciliario. Sí. Ese es el espíritu de nuestra ley. O sea, su primera definición es el voto en Honduras es domiciliario. Y por ende, el centro de votación se asigna dependiendo del lugar poblado y el municipio donde vive. Eso es, por decirlo, el defecto, por defecto. ¿Ya? Ojo que no se me malinterprete la otra acepción de defecto. Y en inglés, por default, digamos. Ese es el primer centro de votación. Ahora, los ciudadanos tienen la oportunidad de cambiar su centro de votación por arraigo. ¿Ya? Y ese arraigo es modificarlo para votar en su lugar de origen, que es lo que comúnmente se maneja por el código. Pero para eso hay que hacer un traslado. Así es. En el periodo de traslados, sí, donde el Consejo Nacional Electoral nos da un formulario y es aprobado por ellos, y en honor a la verdad, este proceso no consideró traslados electorales en el extranjero. Es decir, todos los hondureños que han solicitado su DNI en el extranjero, hoy por hoy están domiciliados allá en el extranjero. Así es. Al menos que alguno haya viajado, ¿eh? Haya acudido a su registro nacional donde fue inscrito y haya solicitado desde ahí el traslado para votar en esa oficina en función de ese principio. Y aquí hay algunos temas que incluso desde la parte legal yo siento que ha habido unos vacíos en las interpretaciones que se han hecho, y es si un hondureño que vive fuera debe votar según la ley solo por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el espíritu detrás de eso? A él solo le afecta desde el punto de vista de gobierno las decisiones de relaciones exteriores y Cancillería. Muy bien. Sin embargo, si vota en el territorio nacional, esa persona debe de poder votar, si vota por arraigo, por los 3 niveles. ¿Ya? Y por eso se han anulado y cambiado algunas elecciones, sobre todo en las zonas fronterizas. Y ahí hay mucho conflicto en las zonas fronterizas, de que si una persona que es hondureña vive en El Salvador, pero él va y vota por arraigo en su código, si debe votar por los 3 niveles o no. En estricto derecho, vota por los 3 niveles cuando vota en el territorio nacional y vota únicamente por el nivel presidencial cuando vota en el extranjero. Muy pero bien. todos los hondureños tienen el derecho a esos dos votos. Muy bien. O sea, a esas dos formas de... Gracias. Rolando Catán y el doctor Augusto Aguilar con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y ya venimos al cierre esta noche.
Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy, directamente para el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. ¿Le afecta a usted, le daña que hayan dudas que las están generando su propio partido y que hablen que ustedes, incluye al comisionado Catán y al comisionado Reyes, hacen todo lo que dice el comisionado Rivera, nuestro cara a cara de hoy? Rolando. Rosendo, los pesos y contrapesos en las instituciones son saludables, son un bien para la democracia. Yo fui electo por la mayoría calificada del Congreso Nacional de la República. Yo como funcionario me debo al 100% de los hondureños, a todos que están, porque somos un gobierno representativo. Y yo represento, mediante esa elección, los intereses del 100% de los hondureños y voy a defender siempre la institucionalidad. Fuera de las oficinas del Registro Nacional de las Personas, mi forma de pensar, mi forma de creer, cómo se hace un gobierno, cuáles son las ideas, son públicas, son manifiestas, pero no estoy en el Registro Nacional de las Personas para crear conflictos, sino para construir consensos. Y como lo dije, a partir de las desconfianzas. Creo que sería muy evidente cómo funcionaría en las instituciones democráticas si estuvieran en manos de cualquiera de persona de un solo partido. Todas las fuerzas políticas buscan estar representadas en estas instituciones por una razón, por generar esos pesos y contrapesos en todos los niveles. Soy víctima de ataques de personas que trataron de trabajar en el lugar donde estoy y tal vez ven que se están haciendo las cosas diferentes. Soy víctima de ataques de personas que quisieran estar rectorando, quisieran tener voluntades diferentes de cómo administrar una institución. Nos ha dado muchísimo resultado poder claramente poner las desconfianzas sobre la mesa y construir sobre ella un control. Identificar los riesgos y sobre los riesgos poner un control. Y yo creo que al final a quien le quiero quedar bien es al 100% de los hondureños. Muy bien. Yo quiero que cuando un ciudadano esté presentándose al Registro Nacional de las Personas, la tenga siempre más fácil, sean procesos más confiables y más seguros. Porque ante todo, soy un demócrata. Muy bien. Soy un hondureño y así que, the man in the arena, decían, las críticas solo les llegan al hombre que está en la arena, como decía Roosevelt en su famoso discurso del hombre en la arena. Muchas gracias al licenciado Rolando Catán, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Cierro con usted, doctor. No hay que tener miedo, entonces. Hay las garantías. ¿A qué promedio se atrevería a dar usted de que tendremos una elección justa y creíble en Honduras? Si tocara mencionar un porcentaje, yo calculo que un 80% de probabilidades que vamos a tener un buen proceso electoral. Hay dos cositas que se me había olvidado mencionar y que son tan importantes para darle credibilidad al proceso electoral. En primer lugar, que no se había hecho en toda la historia de nuestra vida política electoral, que ahora cualquier ciudadano, lo dice la ley, como nosotros trabajamos en la redacción de esta ley, se introdujo ese artículo, que cualquier ciudadano puede estar presente observando a una distancia no menor de 4 metros cuando los 5 miembros de la mesa estén contando los votos. Es decir, vigilancia total en la distancia que tenemos nosotros de aquí a los camarógrafos. Nos divide una pared, en todo caso, en un cantón electoral. No, usted entra a la sala. ¿Puede entrar a la sala? Adentro, sí. Si en este espacio está la mesa electoral... Si aquí contamos nosotros, ahí donde están los muchachos. Usted se ubica ahí a estar viendo y hasta puede... No lo pueden sacar. No lo puede sacar. ¿Puede grabar? Puede grabar también. Ahí ahora con la tecnología, bueno. Así es. Es una buena garantía. Esa es una buena garantía. Y la última, buenísima, cuando llegue el momento de transmitir los resultados, no solo los va a hacer al organismo electoral, sino que simultáneamente esa información
tiene que enviarse a los partidos políticos que estén conectados y a los medios de comunicación. De tal manera que ya no van a llegar al organismo electoral las actas o la información donde se cambiaban. Llega a varias terminales. Al mismo tiempo a varias terminales. Doctor, le agradezco, muy amable. Un placer, encantado. El doctor Augusto Aguilar y don Rolando Catán del Registro Nacional de las Personas con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.